Ahorita empieza. Muy bien. Ok. Bueno. Good morning, Manny. Good to see you, bro. Ok. Más o menos. Hay que ponernos a... Hay que estrecharlas, hay que meternos a la secadora que nos encoja tantito. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar la lección de hoy. Ya ven que el otro día estaba batallando con el color del marcador, que casi no se notaba. Pues por ahí, gracias a Dios, la hermana me regaló 2 paquetitos. Dice, por si no se le olvida. Mi esposa me había comprado uno ya hace tiempo, pero no sé dónde lo dejé. Y la hermana llegó con esta sorpresa. Y dije, no, pues gracias, hermana, qué bueno, ahora sí van a poder ver. Porque ya después de los 40 ya no vemos bien. Ni oímos, ya empezamos a perder el audio. Así es que, bueno, ¿se recuerdan un poquito de la clase que vimos la semana pasada? Bueno, ahorita les voy a dar una recordadita. Vamos a orar y vamos a entrar a la clase para la gloria de Dios. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta lección, esta clase, que podamos ver las maravillas que tienes en tu palabra y que podamos descubrir cosas bonitas, Señor, ya que tu palabra de Dios es como una propiedad muy grande, llena de tesoros, llena de joyas, llena de diamantes. Y de igual manera te pedimos que tu Espíritu Santo nos vaya moldeando a nosotros conforme a tu parecer, conforme a tu voluntad, y que podamos también ser esas joyas y esos diamantes en este mundo. Bendice a mis hermanos que hicieron tiempo de estar aquí en esta mañana, y a los que vienen en camino también bendícelos y tráelos con bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la menorá. ¿Mande? Ajá, el candelero o menorá, algo que se recuerden, ya que se recuerda un poquito, que hablamos la semana pasada. Ajá. ¿Mande? Muy bien, ok, sí se recuerdan. Es el candelero, la menorá, exactamente, la luz del mundo. Ahora, ese candelabro o candelero o menorá era el único instrumento que había en el tabernáculo que alumbraba. Ahora, la fiesta de Hanukkah, ya como andaba muy a las carreras, ya no les pude contarlo. Hay 2 historias, hay 2 acontecimientos que están relacionados a esa fiesta. Uno, el más conocido, es cuando iban a inaugurar, a encender de nuevo la menorá, andaban buscando el aceite. Ese aceite tenía que ser kosher. Kosher quiere decir santo, limpio, puro. Y tenía que estar disponible para poder encender la menorá. No sé si les dije, en la menorá se encienden una a la vez. Se enciende la del medio y del medio agarran y prenden una. Al otro día agarran fuego de la del medio y prenden la segunda, y así hasta los 8 días. Tiene 9, pero la del medio es como neutral. Entonces lo que sucedió que cuando entraron a donde estaba la menorá, encontraron una vasija de aceite que solamente era suficiente para un brazo. Entonces lo prendieron el primer día, y al segundo día entraron de nuevo allí y encontraron la vasija llena otra vez de aceite. Y de allí es que vino el milagro de Hanukkah, el milagro de la fiesta de las luces, el milagro de la dedicación, porque ocurrió ese milagro. Entonces al tercer día, así sucesivamente hasta el día 8. Entonces eso es lo que duró ese milagro. Ese es el más conocido. Pero hay otro acontecimiento bien conocido.
¿Han escuchado de Alejandro el Grande o Alejandro Magno? Alejandro Magno, a ver, cuéntame para no... Exacto. Él destruyó el imperio persa. Y él también empezó a conquistar y mató a su mamá, mató a sus hermanos, mató a sus hijos, porque él tenía miedo de que le robaran el trono. Entonces la fama de Alejandro Magno se corrió por todo, digamos por todo el mundo que existía en ese tiempo, y era muy joven, a la edad de 30 años comenzó como tipo de Cristo. A la edad de 33 años murió, unos dicen que murió borracho, otros dicen que no recuerdo el nombre del que supuestamente lo mató, pero a lo que voy es que este hombre, Alejandro Magno, como era conquistador y mucha gente le tenía terror, este hombre cuando vino a conquistar Jerusalén, miró al sumo sacerdote que estaba allí con las vestimentas del sumo sacerdote, y cuando él lo mira, cuando él va a conquistar a Jerusalén, este hombre se baja de su caballo y va y se arrodilla ante el sumo sacerdote. Entonces sus compañeros del ejército vienen y le preguntan, oye, pero, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces este tipo de cosas? ¿Por qué te arrodillas ante este hombre? Deberíamos de conquistarlos. Entonces ellos estaban maravillados porque eso nunca lo habían visto que lo hiciera este hombre, Alejandro Magno, que se humillara, que se arrodillara ante alguien. Entonces cuando le preguntan, ¿por qué hiciste esto? Él dice que a este hombre lo había soñado más atrás y este hombre le había dicho que él iba a conquistar el mundo. Entonces cuando él lo mira, como se recuerda del sueño, viene y lo adora, viene y se postra ante él. Esa es la segunda parte de la historia que no es tan conocida, pero está digamos, en registros históricos. Entonces, la menorá, recuerden que vimos pues ya, todo eso era parte de la clase pasada, los 7 brazos, las 7 fiestas, las 4 primeras fiestas de primavera, las 3 de otoño que faltan por cumplirse, y vimos el alfabeto. ¿Les gustaron las hojitas? ¿Ah? Tan interesantes. Si quieren, no sé si quieran sacarle copias para que las tengan en sus récords para cuando quieran hacer su estudio. Y ahora, ¿de qué creen que vamos a platicar hoy? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Mande? Exacto. Del sumo sacerdote. Pero nos vamos a enfocar mucho en su ministerio y en su vestimenta. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el sumo sacerdote no en dos clases, digamos en 40 minutos, ¿verdad? Les voy a dar la información y ya ustedes, cuando estén aburridos en su casa, que ya se acabó su novela favorita, su película favorita, que digan, bueno, vamos a ponernos a estudiar algo, pues esta información que les voy a compartir es para que vayan, investiguen y hagan su tarea también. ¿Sale? Ok, primero, el sumo sacerdote, le vamos a poner aquí orden levítico. Ok, lo vamos a comenzar en Éxodo 28, del 1. Yo le puse al 4, pero es más larguito. Éxodo 28, del 1 al 7 vamos a darle. Del 1 al 7. Ok. Bueno, alguien que me le dé lectura. Éxodo 28 del 1 al 7. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y dulzura. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y vino torcido. Y harán hierros de oro, azul, púrpura, carmesí y vinos torcidos de obra primorosa. Tendrán todos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntarán. Hasta 7, ajá, por favor. Oh, ya, hasta el 7. Oh, perdón. Ok. Llegó hasta las sombreras, ¿verdad? Muy bien. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y las sombreras. Ahora, ¿han escuchado Efesios capítulo 6 del 10 en adelante? ¿Que se refiere a qué se refiere? A la armadura de Dios, ¿verdad? En Efesios 6. Efesios 6, le vamos a poner así. Efesios se escribió aproximadamente entre el año 60 al 63. Pero hay un libro apócrifo que se llama el Libro de Sabiduría. ¿Sí lo han escuchado ese libro o no? ¿No? El Libro de Sabiduría, le voy a poner aquí apócrifo o histórico. Este libro se escribió en el año 50. Ahora, Efesios, aquí normalmente nos habla del 10 hasta vamos a poner el 20, o hasta el 19 creo que es, nos habla de la armadura de Dios. En este libro, que se escribió en el año 50, habla en el capítulo 5 del 17 al 20. Habla de exactamente lo mismo que Pablo está refiriéndose. Entonces, se cree que Pablo tuvo acceso a este libro y de allí agarró la referencia a la armadura de Dios. Ahora, nosotros la conocemos como la armadura de los romanos, porque eso es lo que hemos ido aprendiendo. Pero revisando este libro y comparando lo que Pablo escribió y las características que da casi igualitas que Pablo, es como si Pablo nomás lo agarró y lo copió. Le hizo copy and paste. Entonces, las vestiduras del sumo sacerdote es lo mismo que la armadura de Dios. Ahora, si lo empezamos a ver de ese concepto, tenemos el pectoral, que hace referencia a ¿qué? ¿En dónde va el pectoral? ¿Verdad? Y en Efesios, ¿cómo es que hace la referencia? La coraza, ¿verdad? Yo los anoté acá. Esto está en Efesios 6:14. Y luego está el efod. Velando en todo tiempo. Porque el efod es parte de toda la armadura para estar intercediendo. Velando en todo tiempo. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Ok. El otro, el manto, el apresto del evangelio. Ahora, el manto, el apresto del evangelio, que es palabra de Dios, y Efesios 6:15, la mitra, que es el casco de salvación, Efesios 6:17. 6:17. El cinturón. ¿Qué era el cinturón? El cinturón de verdad. Efesios 6:14 también.
Y esta es aparte. Ahora, la túnica bordada, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, pero la túnica bordada también tenía la palabra de Dios. De Dios. Ok, hay una historia referente a la túnica bordada en el Nuevo Testamento. Hay una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Cuál fue lo que... no me equivoqué. Es en el manto. En el manto es de esta manera, más o menos. No soy, ¿cómo le diré? Un dibujante, un diseñador de costura. En el manto tenía, ¿cómo es que se llaman? Las barbitas. Estas barbitas, el tzitzit se llama, ajá, el tzitzit. Tzitzit, que estas son parte o referencia a las franjas azules, se me andan cruzando las palabras, azules, las franjas azules. ¿Saben para qué servía esto? Para recordar los mandamientos o la ley. Para recordar los mandamientos y la ley. Por eso es que cuando la mujer del flujo de sangre, si tan solamente tocara el borde de su manto, se refería a esto. Entonces, si usted hoy en día mira judíos en la calle y traen un manto blanco, trae unas franjas azules, pero en las 4 esquinas traen, a suponer que es esto, porque ellos usan diferentes, pero vamos a suponer que es el manto que corre por acá. Entonces, en las 4 esquinas traen 1, 2, 3, 4, con, no recuerdo si son 6 bolitas o 5 bolitas. En las 4 esquinas se llaman los tzitzit. Los que son, ellos los utilizan y los traen para recordar siempre la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que la mujer del flujo de sangre fue y tocó, haciendo referencia a la palabra. Ahora, en la mitra, el casco de salvación, hay una palabra que vimos la otra vez, ¿se recuerdan? ¿Qué quiere decir una laminita de oro que tiene ahí? Santidad a Jehová. ¿Ok? En otras traducciones, esta palabra, santidad a Jehová, quiere decir santo para Dios o dedicado para Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, al tener el yelmo de la salvación o la cobertura de Dios o el turbante o la mitra, eso es para proteger nuestro pensamiento, para que siempre estemos conscientes de estar meditando en la palabra de Dios. Ahora, ¿alguna pregunta, comentario, duda que tengan hasta aquí? Estamos viendo las vestiduras del sumo sacerdote bajo el orden levítico, que al final del día, estas mismas vestiduras son las mismas que Jesucristo usó. ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas? Ahí, digamos, usted tiene el manto, dice el apresto del Evangelio. Ajá. Y en Efesios es calzado de los pies con el apresto del Evangelio. Ok. Del caminar. Exactamente. Muy bien, muy buena observación. Ahora, en donde está el apresto del Evangelio, recordemos que el sumo sacerdote, cuando le hicieron el borde, le habían puesto una campana y ¿qué más? Una campana y una granada, una fruta. Ahora, la granada tiene 613 semillas. Y los mandamientos que están en la Biblia también son 613. Entonces, por eso es que Dios les decía una campanita y una granada. Y la semana pasada les dije que si habían escuchado la historia donde le amarraban un cordón al sumo sacerdote, ¿lo investigaron o no? ¿O nomás me creyeron? Ok, se los voy a recordar porque es importante, porque las leyendas, las cosas que escuchamos se pasan de generación en generación.
Esa es una leyenda. En el Talmud, en la Misra, ¿cómo se llama? Misra, la Misra, y en la Biblia no está esa historia. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo, ese velo era muy pesado. Entonces, si una persona caía, si usted sabía que era el sumo sacerdote y estaba en pecado, usted no iba a entrar allá, porque sabía que iba a caer fulminado. Ahora, ya les dije, antes de que el sumo sacerdote entrara ahí, tenía que estar la purificación. Por eso es que Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, para que fuera lavado. Y ahorita vamos a entrar un ratito en eso, pero en fin, eso no existía, no lo amarraban y ya soltó la red, jálenlo, no. Las campanitas se oían, tenían que sonar porque Dios dijo que tenían que sonar. Eso era para que se escuchara que el sumo sacerdote estaba haciendo su ministración. ¿Cuál era su ministración? Entrar al lugar santo, limpiar los pábilos de la menorá, comerse los panes de la mesa de proposiciones, ya ni me acuerdo, preposición, que eran 12 panes y se los tenían que comer ahí por 7 días. Después de los 7 días ya salía, agarraba un carnero, lo sacrificaba para limpiar sus pecados de él y los de su casa, los de su familia. Después de allí, gracias hermano. Síguele hermano, déjale tomar café. ¿La qué? Eran nomás los sumos sacerdotes. Ahora, los levitas, aquí nosotros el concepto que tenemos de los levitas es que son solamente músicos. Pero en ese tiempo, si ustedes estudian o investigan, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que tocaban música dentro del santuario. Dentro del santuario, dentro del tabernáculo, lo único que se llevaba a cabo eran los sacrificios, el ritual, el lavamiento, el ministerio en el lugar santo y el día de Yom Kippur, que es el día de expiación, era el único día, una vez al año, que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santo, pero ya no entraba con esta vestimenta, ya no entraba con esto, entraba con la vestimenta, le llaman la vestimenta sagrada, la túnica sagrada, una vestimenta blanca completamente, con un cinto de oro, y entraba con un tazón de sangre, y lo vertía en el propiciatorio, y ponía en las 4 esquinas de la tapa de la arca del pacto, sangre, representando los 4 puntos cardinales. Ahora, después lo que le sobraba de la sangre, ahí es donde lo vertía al pie del arca, en el lado derecho, lo que se cree históricamente que cuando Cristo murió, el soldado le encaja la lanza en el costado y de allí fluye agua y sangre, ocurre un terremoto y esa agua con sangre viene a nadar al pie derecho del arca del pacto. Entonces, el arca del pacto está perdida, Dios la tiene guardada, pero ahorita a ver si alcanzamos a llegar ya a media hora, a ver si alcanzamos a llegar a Apocalipsis para ver dónde está el arca del pacto. Y el apresto del evangelio, recordemos cuando Dios llama a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces el sumo sacerdote entraba con los pies descalzos también y tenía que caminar. Entonces, las granadas, que son 613 semillas o mandamientos, cuando él camina en el evangelio, cuando nosotros estamos evangelizando, estas granadas llega a un punto donde se abren y las granadas empiezan a soltar esa semilla. Entonces, por donde vamos caminando, predicando a Cristo, vamos poniendo esas semillas. Unas germinan y otras no. Por eso era todo esto que les dije, para hacer la comparación y empezar a ver la armadura de Dios, porque es la armadura de Dios, no la armadura de Roma o de un romano. Entonces, si empezamos a hacer esos pequeños cambios, muchas cosas en la Escritura nos van a ayudar a comprender otras cosas también. Ya, se me acaba el aire. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Bueno, vamos a entrar de una vez aquí para brincarme a los colores. Las sombreras, en las sombreras tenía 2 piedras, una en cada lado de su hombro. ¿Qué había en esas piedras? Los nombres de las 12 tribus. 6 de
cada lado. ¿Ok? Ahora, acá en el pectoral, que es esto que traigo acá, recordemos que la otra clase o en clases pasadas les he dicho que cuando echaron suertes para escoger el sucesor de Judas, perdón, algunas personas pues nos han enseñado que no debieron hacerlo así los discípulos, porque no se habla nada de Matías, que el 12º apóstol era Pablo, pero Pablo es el 13. Debe haber alguna explicación por qué es el 13. Puede ser que representa los dones del Espíritu o algo puede ser que representa. Ahora, se recuerdan que les dije eso, ¿no? Que tenían que escoger al otro discípulo porque una vez que Jesús es limpiado y purificado, y para que fuera ungido el sumo sacerdote con el aceite que baja desde la cabeza, la barba hasta los pies y las faldas de las vestiduras, entonces el pectoral iba a estar incompleto, faltaba una piedra. Entonces, si el padre se lo quería poner para ungirlo, que vendría siendo Moisés, a Aarón le faltaba una piedra, estaba incompleto. Entonces, cuando ellos conocen esa enseñanza, la escritura, la historia, escogen al otro, porque conocen la profecía que había que escoger a un sucesor de Judas. Entonces, ponen la otra piedra, está completo el pectoral, se le pone a Jesús allá en el cielo, se agarra el aceite de la unción, cae sobre Jesús hasta las vestiduras, hasta la tierra, y eso es lo que se ejecuta el día del Pentecostés. Entonces, de esa manera es que tenía que cumplirse las cosas. Por eso les digo, todo tiene un propósito en la escritura, pero se lleva un poquito de tiempo, ¿no? Ir descubriendo. Ok, nos quedamos acá, en las sombreras. Ok, 2 piedras, los nombres de las 12 tribus, y vamos a compararlo con... déjame ver si lo anoté. Bueno, lo anoté, pero no lo miro ahora. Está en Isaías capítulo 9. No recuerdo si es versículo 14. Isaías 9, 14. Vamos a ponerlo así, déjenlo busco, por si no es. 9, 14. No es ese. 9:6. Perdón, es 9:6. Isaías 9:6. Ahí está. Isaías 9:6. Ajá. Gracias. Y traerá su principado, ¿dónde? Sobre su hombro. Exacto. Isaías 9:6 traerá su principado sobre su hombro en representación de las 12 tribus. Esos son sus príncipes, él es el rey. Pero nosotros, como hemos estado siempre creciendo separados de la nación de Israel, del reino del norte, que hemos ido aprendiendo ese tipo de cosas, ahora comprendemos de que, sí, aunque la Biblia dice que él nos hizo reyes y sacerdotes, pero ahorita vamos a entrar a esa parte. Ok, entonces Jesús, vemos aquí el tipo del sumo sacerdote que es Jesús con la vestimenta, el porqué el pectoral, el porqué las sombreras, el porqué el manto, el efod, la mitra, cuando Jesús le pusieron el letrero, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, o sea, todo eso está relacionado con todo esto. Ok, preguntas, ¿ya apuntaron? Voy a borrar. ¿Comentarios? ¿No? Para borrar. ¿Listos? Con todo lo que te han dicho uno, es cierto, de que si ya no oyen la campanita, entonces dejaran el botón para sacarlo registrado. No, él no moría porque estaban siguiendo el ritual y por lógica iba a ser el ritual. Recuerden, los únicos 2 que la Biblia registra que murieron fue Nadab y Abiud, porque ellos ofrecieron fuego extraño, ellos hicieron el ritual de otra manera, no era a lo mejor ni el tiempo que Dios les había demandado a ellos que hicieran el ritual. Entonces, por esa razón no podían morir. Por eso es que Moisés, antes de que hicieran cualquier sacrificio, él los lavaba, él los limpiaba y entraban en el rito de los 7 días de la purificación en el lugar santo. Y recuerden, ese rito o ese ministerio de Jesús en el lugar santo, lo vimos la semana pasada con la menorá en capítulo 2 y 3, donde está Jesús
caminando entre los candeleros. Así como está un templo, un tabernáculo en el cielo, y lo vimos aquí, de igual manera, lo que estamos viendo aquí a través de la Biblia está ocurriendo de allá, viene de allá. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, harás vestiduras así, así, ya le había mostrado un diseño. Él ya había visto a un sumo sacerdote allá cómo estaba vestido, y con una vestimenta y con la otra vestimenta. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia es algo que ocurre en el cielo. Por eso es que en la Nueva Jerusalén, si tienen tiempo y están aburridos, léanse, no recuerdo si es el capítulo 45, 46, donde habla del nuevo templo, un templo nuevo que está en la nueva ciudad, y todo lo que está ahí tiene cuartos para que el sumo sacerdote viva allí. Está interesante. Y cada esquina tienen una mesa para destazar a los animales y seguir con los rituales. Por eso es que en el milenio se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y Dios dice, el que no venga a celebrar esa fiesta, no le voy a mandar lluvia, y si no te manda lluvia, entras en escasez de alimento. Entonces, pero sí, todo eso está relacionado, y pero lo pueden investigar y me pueden informar. Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, sí es cierto, uno escucha de sacerdotes que fueran en el templo y lo jalan arrastrado? Entonces, ¿por qué sacan? O sea, yo sé que mucha gente se inventa cosas, pero ¿alguna razón? Creo que la leyenda viene de un sacerdote jesuita. Entonces, los sacerdotes jesuitas vienen del Vaticano. Entonces, pero sí, en realidad en la Mishra, en el Tanakh, en el Talmud, no hay nada de eso. Ni he escuchado ningún judío en realidad que comente esa cosa. Lo que he escuchado es que dicen que aunque el manto era muy grueso, no estaba así un solo manto, sino que había uno como que eran como 5, pero estaba uno así y otro así, como que estaban en zigzag, que aunque fuera cierto, era imposible sacarlo porque el manto era pesado. Entonces tenías que hacer o sea, no podías sacarlo. Nosotros tenemos la imagen de que nomás era una cortina así pareja, pero sí he escuchado rabinos que dicen que estaba así, uno acá, otro acá, o sea que no lo podías jalar derecho. Pero hagan sus investigaciones y me cuentan, porque uno tiene cierta limitación de alcanzar cierta información, pero a lo mejor ustedes tienen esa oportunidad y dicen, hermano, mire, me encontré este dato. Ahora, por eso les digo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, opinen, no pasa nada, porque estamos aquí para crecer. Ahora, si ustedes dicen, hermano, eso me suena como del otro, como que de inframundo, pues, santo, ¿verdad? Pero no. Ok, ¿listos? Se me está acabando el tiempo. Quedan 20 minutos y tengo mucho más que darles. ¿Listos? Ok. Vamos a seguir en la otra parte. Estamos ahorita viendo el orden, Levítico, a ver si alcanzamos a ver un poquito del orden, es que no me lo quiero brincar nada, porque pues yo pienso que ustedes van a enseñar a otras personas también, y les quiero pasar el acordeón lo más posible, ¿no? Ok, en los colores. ¿Cuáles eran los colores? El primero era oro, azul, luego púrpura, carmesí. ¿Era carmesí o qué era? Azul, rojo, púrpura, carmesí, lino torcido. Carmesí y lino torcido. Ok. Ahora, de esto es lo que estaban hechas las vestimentas del sumo sacerdote. El oro representa la divinidad. El azul representa el cielo o palabra de Dios. El púrpura representa la realeza. El carmesí representa, exacto, la sangre redentora. Redentora. El lino fino, siempre que escuchamos a través de la palabra lino fino, lino torcido, lino limpio, es blanco, y representa pureza.
pureza o perfección. Que son sinónimos, va todo junto con pegado, ¿no? Blanco, pureza o perfección. ¿Ok? ¿Les hace sentido? Ok, la divinidad. Ahora, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. Vamos a ponerle aquí, y aquí, y aquí. Ok, ¿a cuál creen que representa cada color? El azul, el evangelio de Juan. El púrpuro, ¿a cuál creen que representa? Ok, el púrpura representa el evangelio de Mateo. El carmesí al evangelio de Lucas. Y el lino torcido al evangelio de Marcos. Ok, ahora ¿por qué? El azul representa al cielo, la palabra de Dios. Juan habla de Jesús más como una persona divina, ¿verdad? Habla de Jesús, una persona divina. Vamos a ponerle divino. El evangelio de Marcos habla de Mateo, habla de Jesús como un rey. Recuerden, ¿por qué de divino? Porque en el evangelio de Juan están, yo soy el pan, yo soy la resurrección. Ok. El verbo, o sea, que es estar todo relacionado, por eso es que está combinado. El evangelio de Mateo, recordemos cuando los magos dicen, hemos venido a adorar al rey. En el evangelio de Lucas es el Salvador. El Salvador que viene a ofrecer su sacrificio. Y el evangelio de Marcos habla de un siervo, no sé si se escribe así o con la otra vez. Un siervo obediente. Por esa razón es que todo, les digo, todo tiene un significado, todo está relacionado. Aquí nos habla porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no como para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Evangelio de Lucas nos habla, dice, he aquí que viene un Salvador, les traigo buenas de salvación. Y en el Evangelio de Mateo ya vimos que es un rey, y acá Juan nos describe a Jesús como divino, como Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Opiniones? ¿Preguntas? ¿No? Los miro como que se me perdieron. Los perdí. No los perdí. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a entrar. Quedan 15 minutos. Pongan mucha atención. Vamos a entrar. Estamos viendo ahorita el orden levítico. Ok. Vamos a tratar de entrar y terminar con el orden de Melquisedec. Ok. No sale. Ok. El orden levítico. Ok. Tuvo que haber un cambio del orden levítico. Aquí le voy a poner / orden de Melquisedec. Ok. Ok. Aquí vamos a ver un cambio. ¿Verdad? ¿Dónde ocurrió el cambio? ¿Dónde ocurrió el cambio? ¿Dónde ocurrió el cambio? Pero vamos a leer una escritura en Hebreos 7:17. Esta la vamos a relacionar aquí en Hebreos 7:17. Ok, ¿dónde ocurrió el cambio? ¿Qué dice Hebreos 7:17? Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. De Melquisedec sabemos muy poquito. Ok.
Ok, vamos a ver, ¿dónde ocurrió el cambio? Primero, estamos hablando bajo el sacerdocio levítico, bajo el orden levítico, pero para que iniciara, solamente podía haber un sumo sacerdote. Y para que iniciara otro sumo sacerdote en línea, en turno, tenía que ser iniciado por otro sumo sacerdote. Entonces, ¿quién fue el último sumo sacerdote? ¿En el Antiguo Testamento? ¿O vendría siendo el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Ok, pero está junto con pegado. Perdón. Ok, su papá era Zacarías, ¿verdad? Zacarías. Ok, perdón. ¿De cuál orden era? ¿De cuál clase era Zacarías? De la clase de Abías. Ahorita les explico esto. Pero sí, ellos todos estos son levitas. Levitas. Ahora, todos los sacerdotes que servían en el tabernáculo eran levitas, pero no todos los levitas podían servir en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque tú podías ser levita y te faltaba un dedo. Con eso ya no calificabas para servir en el tabernáculo. Entonces, pero podían vivir de los diezmos y las cosas que se llevaban ahí. ¿Por qué? Porque era la heredad de Dios. Ahora, vamos a leer, como ya saben, aquí nomás les voy a poner las escrituras, Lucas 1, 5 y 8. De la clase de Abías era la orden octava, que vendría siendo 8. Esta la vamos a poner en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 24:10. 24:10. Ahora, estas eran una orden de 24 sacerdotes. Ellos servían una semana al mes, entonces se iban turnando. Para cuando le tocaba a la orden octava de Abías, en esta fecha era junio, el mes de junio. ¿Por qué? Porque recordemos que es abril, el mes primero, y luego es abril, mayo, junio. Y en esta fecha, en junio, es cuando se le aparece el ángel a Zacarías y le dice, hey, vas a concebir, tu oración ha sido oída. Y de aquí es de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses después viene la concepción de Jesús. Por eso es que se puede medio rastrear cuándo es que Jesús nació. Pero eso se los dejo para que ustedes lo investiguen. Pero ya estos datos son los que normalmente se utilizan para sacar más o menos cuándo es que Jesús nació. Jesús nació un 20 y algo, de 28 de septiembre, en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Entonces, ok, la clase de Abías, el número 8, ¿se recuerdan qué significa el número 8 en la Biblia? Comenzar de nuevo. Ok, entonces, Juan el Bautista, el último sumo sacerdote, bautiza a Jesús. Y aquí ocurre cambio de sacerdocio. ¿Ok? Aquí es donde ocurre ese cambio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá. Y en Hebreos, cuando tengan tiempo de leer Hebreos 7, iban a ver que de la tribu de Judá Moisés nunca habló nada, no hubo referencia. De la tribu de Judá nadie sirvió en el tabernáculo, ni en el templo. Entonces, aquí es donde ocurre este cambio, donde Juan el Bautista, que es un sumo sacerdote en su tiempo, viene y le da la iniciación a el nuevo sacerdocio de Jesús. Jesús viene a ser sacerdote, comienza su ministerio, empieza a llamar a los discípulos y vengan para acá y síganme, y dejando sus reglas, y comienza todo lo que ya conocemos históricamente a través de los evangelios. Entonces, vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2, 4 y 5. Vamos a ver acá. Segunda de Pedro 2, 4 y 5.
Y luego vamos a ir a Génesis, capítulo, déjame ver si es 10. Génesis, ¿lo tienen? Segunda de Pedro 2, 4 y 5. O Génesis 5 primero. 5. Y luego, ese no lo anoté, pero vamos a ir a Génesis, después Génesis 10 y 11. Pero ahorita les doy los versículos de estos. Ok, encontramos 2 de Pedro 2, 4 y 5. Ajá. Con otras 7 personas. Noé vendría siendo el número 8. Aquí comenzó de nuevo la historia. Vino el diluvio, Noé vendría siendo el número 8. Pero aquí tenemos dos conceptos, dos connotaciones. Como puede hacer referencia a su familia, como puede hacer referencia a sus antecesores. Ok, vamos a ir a Génesis capítulo 5 y lo vamos a ver de la perspectiva de sacerdotes. Génesis capítulo 5. Recordemos que Enoc era séptimo desde Adán en el linaje. Pero tenemos a Adán. ¿Y luego quién sigue? Adán, Set, Enos. Adán, Set, Enos. Y luego Cainán, Mahalalel. Cainán, Mahalalel. Jared, Enoc, Matusalén. Matusalén. Y vamos a poner acá a Enoc. Ok. Acá en la segunda de Pedro, recordemos que aquí hablamos de Sodoma y Gomorra. Ok. Ok. Ahora, el Adán fue el 1, Sed el 2, Enos 3, Cainán 4, Mahalalel 5, Jared 6, Enoc vendría siendo el 7. Me faltó uno, Lamec, ¿verdad? Enoc vendría siendo el 7, pero esta se brinca porque Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Matusalén seguiría en turno, pero Matusalén murió. Perdón. Después de Matusalén, viene haciendo aquí Lamec, el número 7, en turno en sacerdocio. Y el número 8, no, yo puse Enoc y es Noé. Enoc no fue Noé. Noé, que vendría siendo el 8º sacerdote. Ahora, ¿quién seguiría en turno en su familia? Aquí vino el diluvio, y comenzó todo otra vez. En el tiempo de Noé, el número 8, comenzar de nuevo. ¿Quién sigue en turno en sumo sacerdocio? ¿Cómo se llamaba su hijo mayor? Sem. Ahora, acá hablamos de Sodoma y Gomorra. Vaya conmigo aquí a Génesis, vamos a ponerle aquí, Génesis 14. Génesis 14. Y aquí vamos a hablar unas historias, espero que les guste, me faltan como 5 minutos todavía. Génesis 14. ¿Comentarios, dudas o preguntas? Porque yo creo que voy un poquito rápido.
¿no? ¿Ande? El nombre es Mahalaleel. También tienen un significado en su nombre, los 10 nombres, los 10 descendencias que juntos, Adán quiere ser hombre, sustituto, no recuerdo, pero los nombres quieren decir, el hombre sustituto que vendrá o descenderá aquí a la tierra y enseñará, traerá, el nombre de Noé quiere decir consuelo o conforto, traerá el consuelo para la humanidad. Y todo eso representa a Jesús también. Ok. 14, ¿verdad? Génesis 14. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Génesis 14. Recordemos que acá hablamos de Sodoma y de Gomorra. Ok. Nosotros tenemos el concepto y conocemos Sodoma y Gomorra como las dos ciudades que pecaron contra Dios, y sí pasó. Pero ellos tienen sus ancestros, ¿de dónde vienen? Ok, Génesis 14 dice en el versículo 1, aquí yo se los voy a estar leyendo para que ustedes me vayan siguiendo. Génesis 14, versículo 1 dice, aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Ok, Kedorlaomer, vamos a poner acá, Kedorlaomer era rey de Elam, ¿verdad? Ok, era rey de Elam. Ok, ahora aquí ocurre una guerra, 5 reyes contra 4. Eso lo pueden ir leyendo más adelantito si quieren. Entonces, bueno, así continúa aquí. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma. Ok, ¿cómo dice? Sinab, rey de Adma. Ok. Ahora, en la historia hay un pleito, pero el rey Kedorlaomer va y secuestra a Lot y su familia, rey. Pero estos están teniendo pleito. Ahora, vamos a ver de dónde desciende Kedorlaomer y de dónde desciende Adma en el capítulo 10 de Génesis. En el capítulo 10 de Génesis, versículo 19. Aquí, Adma, vamos a ponerle que su papá es Cam. Y Kedorlaomer, su papá, viene siendo Sem. Ahora, Sem, en hebreo se pronuncia Shem, que quiere decir nombre. ¿Ok? Esto quiere decir nombre. Nomás es un dato para que lo tengan. Entonces, estamos viendo que Cam y Sem están teniendo un pleito. Ellos son descendientes, han pasado muchos años, pero tenemos las genealogías para saber quién es quién. Entonces, vamos a seguir leyendo en el 14, que vienen en el versículo 8, dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Beja, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Ahora, versículo 13 dice, y vino, 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13, y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó,
Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Entonces aquí ya vemos que estos dos tenían un pleito, pero por cuanto Kedorlaomer vino y secuestró a Lot, ¿quién se metió a defenderlo? Abraham. Ah, es santa, ¿quién anda ahí? Ok, perdón, Abraham. Ok, ¿de quién es descendiente Abraham? Vamos a ir a Génesis 11. De Sem. Ok, Génesis 11, versículo 1. Nomás para ver quién es el que continúa en línea en el linaje de Sem. No, permíteme. Ok. Ajá, versículo 10 y 12. No, el 10 está bien. Ok. Versículo 10, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ajá, no, está bien. Ok, Sem engendró a Arfaxad. Y ya si sigue leyendo hasta el último versículo, de aquí viene Taré, y de aquí viene pues Abraham. Ok. Ahora, ya vimos que la descendencia de Cam tenían pleito con Kedorlaomer, pero Kedorlaomer los venció. Pero el error de Kedorlaomer fue que se llevó a Lot y su familia secuestrados. Alguien le informa a Abraham. Abraham va y se echa un pleito con Kedorlaomer y los derrota. Ahora, ¿qué sucede cuando los derrota y los mata y los ejecuta? Tanto Abraham como él vendrían siendo, vamos a ponerle, ¿qué? Primos lejanos. Son parientes, pero podrían ser primos lejanos, primos hermanos. Ok, los dos descienden de Sem. Ok. Sem, que significa el nombre que hace referencia a Dios, pero Sem viene haciendo Melquisedec. Melquisedec es una palabra compuesta en dos. Melqui, que quiere decir rey, y Sedec, que quiere decir justicia. Por eso es que es rey de justicia. Entonces, Melquisedec, rey de justicia. ¿Ok? Hay más información, pero vamos aquí tranquilos. Entonces, cuando nosotros escuchamos en el capítulo 14, que leemos ahí, en el versículo 18, dice entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. Esto es igual a una ofrenda de paz. Entonces, el Melquisedec, que viene siendo Sem, rey de justicia, que viene siendo en parte padre o abuelo tanto del rey de Kedorlaomer como de Abraham, viene Abraham y lo mira y dice, hey, mira, ¿sabes qué? Pues me eché un pleito con Kedorlaomer y le partí su mandarina en 3 gajos. Entonces viene Sem, saca pan y vino y le dice, no te preocupes, hijo, pues aquel andaba de rebeldón y pues, ¿cómo se le ocurre llevarse a tu sobrino? No, pues como que debe de agarrar la onda. Y sacaron el pan y el vino, se pusieron a comer, diciendo, no estoy enojado contigo, no te preocupes, todo está bien. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estaba el sumo sacerdote, el Melquisedec, bajo el orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Por eso es que ahora cuando dicen que nosotros somos reyes y sacerdotes, ya no estamos bajo el orden levítico, porque ya hubo un cambio con Juan el Bautista de sacerdocio. Ahora, solamente podía haber un sumo sacerdote a la vez. Ok, le voy a borrar, ¿estamos bien? Ya me pasé, hermanos. Se los voy a decir. ¿Mandé? Me pasé ya 5 minutos. Si quieren, les puedo terminar, si quieren. Ya nos falta mucho, ya son casi escrituras
como unos otros 10 minutitos, yo creo. ¿Ya? ¿Mande? ¿Lo borro? ¿Están de acuerdo? ¿Sí le sigo? Ok, lo voy a borrar. Preguntas, comentarios. Ok, ya sabemos dónde ocurrió el cambio. Ya vimos que ya se acabó un orden, el orden de Levítico, y hubo un cambio, el orden de Melquisedec. Ahora, tenía que haber un sumo sacerdote, pero en los tiempos de Jesús había otro sumo sacerdote. ¿Cuál era? En los tiempos de Jesús había un sumo sacerdote. Cuando llevaron a Jesús exacto, Caifás. Ahora, Caifás, él había sido puesto por el Imperio Romano, porque ellos estaban codo con codo. Entonces ellos se la estaban llevando bien. Entonces Caifás, él había sido impuesto por el Imperio Romano, no porque seguía en orden, sino que ya el Imperio Romano, ok, pues si tú traes feria, te ponemos a ti, pero mantén al pueblo tranquilo, sereno, moreno. Entonces, Caifás era el sumo sacerdote. Vamos de revuelta a Éxodo 28, versículo, ahorita se lo doy rapidito, versículo 31 y 32. Fíjese cómo dice Éxodo 28, 31 y 32, dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como de cuello, de un coselete, para que no se rompa. Entonces, la túnica tendría como un cuello, pero tenía que estar reforzado para que no se rompiera. Entonces, Jesús está haciendo su trabajo, su ministerio. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 57. Yo me lo encuentro aquí. Al 64. ¿Ok? Mateo 26, 57 al 64. ¿Qué dice, hermanos? De los que prendieron a Jesús y llevaron al sumo sacerdote Caifás, Uh-huh. donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Así estaban todos. Hasta el 64 para entender la idea. Dice más, a Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el crimen. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Ok. ¿Ah? Quiero extenderlo más el tiempo. Ajá. Ahí en Juan, capítulo 11, cuando están, pues, se reúnen para matar a Jesús. Y está ahí Caifás con ellos. Entonces dice, el principal de los sacerdotes se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales, hablando de Jesús. Si dejamos así, todos creerán en él. Creerán hermanos y estarán en el lugar santo. Bueno, estuvieron hablando. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, un sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada. Uh-huh. Y le dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora dice ahí, esto no lo dijo por sí mismo, no lo dijo por sí mismo. Uh-huh. No está hablando de eso, ¿no? El escritor dice, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Exacto. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que de aquel día no matarlos. Eso sucedió antes de que prendieran a Jesús. Y aquí vamos donde el hermano leyó que Caifás le dice: te conjuro por Dios viviente que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Era que lo había profetizado desde antes. Exacto. Exacto. Profetizó que Jesús había muerto por la nación. ¿Quién es el que iba a morir por la nación? Cristo. Amén. Exacto. Tú, sí, está muy bien, lo has dicho. Tiene sentido y tiene dos, ¿cómo les digo siempre? Dos connotaciones. Porque aquí estamos teniendo la entrevista o la interrogación personal allí en el momento. Pero también pudo ser que en ese momento se recordó de eso que dijo, vamos a poner la semana pasada. Entonces, la profecía. Ahora, él no lo dijo de sí, sino que el Espíritu lo usó. Por eso es que el Espíritu, no podemos encajonar a Dios. Si ese es un hijo del diablo. Pero cuando dice algo, dice, caray, ¿a poco él lo dijo? Porque el Espíritu Santo, Dios quiere cumplir su palabra de una forma u otra. Ok, vamos a ver aquí, bien rápido. Ya vimos que tenía una costura en el cuello para que no se rompa. ¿Por qué? Porque al romperse las vestiduras, se lo voy a decir, se autodescalificaba, quedaba eliminado porque había faltado al voto levítico, al voto del sacerdocio. Entonces él, al romper sus vestiduras, cuando Jesucristo le dice, pero fíjense primero cómo le dice, ¿cómo le dijo? Cuando le dice te conjuro, ¿verdad? Le dice te conjuro. Vayamos a Levítico 5:1, porque ellos conocen, ellos son rabinos, ellos conocen la Torá, ellos conocen lo que está escrito. Ahora, ¿qué dice Levítico 5:1? Porque Jesús primero le dice, tú lo has dicho. Amén. Jesús sabía quién era él. Entonces cuando el Caifás le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas la verdad si eres el Cristo o no. Entonces le dice, tú lo has dicho, pero te digo que de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí es cuando Caifás se rasga su ropa, queda eliminado de servir y entra el sumo sacerdote que es Jesús. Ahora, esto estaba pasando en Pascua. El sumo sacerdote era el único que podía ejecutar el sacrificio de la Pascua, el cordero pascual, para llevarlo a sacrificar afuera de la ciudad. Entonces Jesús, en ese momento, se convierte en el sumo sacerdote porque el que ya estaba impuesto, que era Caifás, quedó eliminado. Ahora vamos a Hebreos 7:20 para cuando lean esta escritura, lo pueden conectar y espero que se lo recuerden en su momento y lo puedan conectar. Hebreos 7:20. Porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que no haya sido sino por el juramento. ¿Cuál juramento? El que le dijo Caifás, te conjuro, ese juramento que estaba en la ley levítica, que si tú conocías algo y no lo decías, te era pecado. Entonces Jesús no podía ocultarlo, lo que él ya sabía, porque le hubiera sido contado por pecado y no hubiera podido ejecutar su sacrificio afuera. Él mismo, sumo sacerdote, ejecutando su propia muerte, su propio sacrificio. Ahora ya vimos que si rompías la túnica, quedabas eliminado. Vamos a Juan 19, 23 y 24. Gracias, hermano. Ok. Por esa razón es que la túnica de Jesús no la rompieron, porque si la hubieran roto, Jesús hubiera quedado
descalificado para ser el sumo sacerdote. Entonces, eso yo pienso que si siguieron ellos la historia y todo ese tipo de cosas, a lo mejor se la quedaron los soldados romanos o se la haya quedado algún emperador romano, o a lo mejor el Vaticano la tenga escondida, no sé. Es como una idea que tengo. Entonces los soldados por eso reparten sus vestidos, pero cuando ven la túnica que era de una sola costura, ¿por qué era de una sola costura? Porque de la familia que viene Jesús, que viene entre José y María, María viene de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón. Las mujeres ayudaban en el templo a limpiar y a costurar. Entonces cabe esa posibilidad, entre paréntesis, de que María le haya costurado su túnica como costuraba la de los otros sacerdotes. Por eso es que Jesús tenía una túnica especial, donde ellos la vieron y no era una túnica común. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a repartirnos a ver quién se queda con ella completa. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 11, 19, cuando Juan ve la visión, dice que miró el arca del pacto. Y por eso en la otra clase les dije que Apocalipsis del 2 al 11, 18 hablaba del lugar santo, del 11, 19 al 22 ya habla del lugar santísimo, y a partir de aquí es donde sale el arca del pacto, el arca de la alianza allá en el cielo. Entonces, en lo que leyó el hermano, que era mejor, que convenía que un hombre muriera por todo el mundo, por causa de los dispersos de Israel, que son las 10 tribus de Israel, que están regados por todo el mundo. Entonces, dicho todo esto, por eso es que hoy tenemos un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, y por eso nosotros al entrar a ese orden, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, venimos a ser reyes y sacerdotes. Pero reyes y sacerdotes no para que digamos, es que usted es un hijo del rey, usted necesita traer un Rolex, no para eso. Es para ejecutar el ministerio del sacerdocio. Yo soy el sacerdote de mi casa, yo tengo que ejecutar ese ministerio en mi casa, cada uno de ustedes que son varones. Entonces nosotros necesitamos poco a poco ir comprendiendo este sistema, este método, conocer lo que está en la escritura con un propósito. Y hay otra enseñanza donde tanto hombres y mujeres son mujeres. O sea, no es de gay, lesbianismo, no. Es un concepto para reproducir almas, para ganar almas. Por eso es que los dejo con esto. Por eso es que Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y eso viene de quién es mi madre, quiénes son mis hermanas y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Este es otro estudio. Yo nomás se los dejo ahí de tarea para que les dé curiosidad y quieran saber un poquito más de las cosas de Dios, ¿eh? Uh-huh. Mi pregunta que se me venía aquí a la cabeza, fue de Caifás, como por imposición de los romanos que nacieron los nombrados papas en Roma. Puede ser, no creo, porque pues tenía que ser uno del pueblo judío, y los romanos ya salieron más después de Constantino, ya que destruyeron el templo. Y puede ser, ya te entendí. Uh-huh. Puede ser, hace sentido, porque ya después, cuando en el año 70 que destruyen el templo, los judíos se dispersaron por todo el mundo. Entonces, después de Jesús, en la tradición bíblica o judía, ya no hubo sumo sacerdote. Jesús fue el último, porque ya después destruyeron. Bueno, en ese mismo día el templo, el velo se rasgó, el templo sufrió. Ajá. Uh-huh. Y eran los que controlaban, porque Caifás era el gobernador controlar el pueblo. Y sí, hace mucho sentido de que ellos, obvio que ya no hay templo, ya no hay esto, pues pongamos nuestro sumo sacerdote, que vendría siendo el Papa, y sigue reinando hasta el día de hoy, hermano. ¿Cuánto tardaría ese proceso? Ese proceso, no le puedo suponer, porque el dato más antiguo que tenemos grande es el siglo III, en tiempos de Constantino. Y lo tenemos grande porque ahí fue donde él juntó el cristianismo con el catolicismo. Por eso lo tenemos grande, marcado en la historia, porque ese emperador fue el que dijo, ¿saben qué? Los judíos hacen sus fiestas para acá, como la de Hanukkah, y
los católicos tienen acá su dios Tamuz, pues juntémoslos los dos, y por eso es que hoy en día todavía se debate esa confusión, pero que a nosotros ya no nos afecte eso. Ahora nosotros empezar a buscar la verdad, estar en la verdad, y no cerrar nuestra mente, y tampoco encajonar a Dios. Ahora, yo todo lo que les digo, yo lo investigo y lo estudio, pero no quiere decir que esté correcto. O sea, si no les hace sentido, están en todo su derecho de decir, hermano, o sea, que se descarriló, no pasa nada. O sea, pero no soy tampoco ni de mente cerrada, ni tampoco de mente muy abierta, analizo las cosas. Ahora, lo de Sem, si tienen la oportunidad de escuchar el libro de Jazer, da mucha historia, digamos un poquito más de trasfondo bíblico o histórico que no tenemos en la Biblia. Allí habla, les voy a contar esto rapidito, Nimrod, ¿saben quién es Nimrod? Que construyó la Torre de Babel. En ese libro habla de que cuando Abraham nació, hubo una señal en el cielo. Y fueron unos chismosos y le dijeron a Nimrod, hey, ¿sabes qué? Que Taré tuvo un hijo y hubo señales en el cielo. Ok, pues háblale, dile que venga. Le hablan a Taré, hey, me dijeron que tuviste un hijo, tráemelo para que lo conozca. Pero ellos ya conocían de que Nimrod era malo. Entonces, cuando Taré viene y le trae a un hijo, él se roba un bebé de otra persona. Y él viene y se lo trae a Nimrod y lo mira a Nimrod. Y dice, oh, ese es tu hijo, sí. Él lo agarra y lo estampa contra la pared y lo mata. Entonces de allí, en el libro de Jazer nos cuenta cómo es que la mamá de Abraham, que era pariente de Sem, viene y trae a Abraham con Sem, y Sem cría en parte a Abraham. Por eso es que Abraham tiene esa relación con Sem. Ahora, Noé vivió 56 años Abraham vivió 56 años, ya tenía 56 años de vida hasta que murió Noé. Se acaba esa pequeña posibilidad donde Abraham haya convivido con Noé también. Yo hice las cuentas en capítulo 10, 11 o 12 de Génesis. Cuando estaba un día que estaba aburrido, pues me puse a hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo ven? Ya, hasta aquí le dejamos, aprendimos algo. Depende que usted siempre pasa aburrido, hermano. Está investigando. Bueno, pues le damos gloria a Dios. Espero que hayamos aprendido algo. Gracias. Vamos a orar y si quieren seguimos platicando. Padre, te damos gracias por esta lección, por esta clase. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos permite aprender y conocer más de tu palabra. Y te ruego que esta enseñanza, Señor, la atesoremos en nuestro corazón. Quita, Señor, lo que no convenga de nuestra mente y ayúdanos a atesorar lo que nos convenga para nuestro crecimiento y desarrollo personal y para impartirlo a otras personas también. Gracias, bendice a mis hermanos y bendícenos en el siguiente servicio para la gloria de tu nombre santo y bendito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Preguntas, dudas. La otra semana comenzamos.